top 10% of Americans are 40 or 50% of consumption. And that is an unstable equilibrium. The bottom 50% of working Americans have gotten killed. We are trying to address that. We're trying to get rates down. And could we be seeing that this economy that we inherited starting to roll a bit? Sure. And look, there's going to be a natural adjustment as we move away from public spending to private spending. The market and the economy have just become hooked. We've become addicted to this government spending, and there's going to be a detox period. La economía podría entrar en un momento detox. Eso es lo que ha dicho el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista en CNBC, donde también le han preguntado una cosa muy importante, y es, ¿existe la Trump Put? Básicamente la Trump Put sería el nivel en el SP500 en el que el presidente Donald Trump dice hasta aquí. Ya no hago que caiga más el mercado, intento ayudar a que el mercado rebote o hago todo lo posible para que esto ocurra. Bien, pues Scott Bessent dice que cree que no existe una Trump Put, que básicamente este año están muy enfocados en cambiar la economía y que eso puede llevar un coste, que es que pasemos por un entorno de detox. ¿Qué es lo que quieren? Quieren recortar el déficit del gobierno de Biden, que venía arrastrado por el gobierno de Biden. Veremos si luego lo consiguen, si lo recortan tanto como quieren. Por supuesto, quieren también tipos de interés más bajos. Todo esto con el objetivo ¿de qué? De reactivar el consumo en los percentiles más bajos de la economía, en la gente que más ha sufrido, que son las familias más pobres, que sobre todo se han visto afectadas por la subida de la inflación y la subida del coste del crédito, sobre todo el crédito de corto plazo, crédito revolving, que como sabéis los tipos de interés de esas tipos de tarjetas rozaba el 20% o por encima. Así que ese es su objetivo. Y por supuesto, si os acordáis del vídeo que hicimos de pronóstico 2025, hablábamos del tema del susto de crecimiento. Porque claro, todas estas políticas combinadas con los aranceles, pues pueden llevar a una desaceleración de la economía en Estados Unidos. Hablábamos de que el crecimiento era una variable también a tener en cuenta porque podía impactar, sobre todo cuando quieres recortar el gasto público de forma tan rápida. En este vídeo lo vamos a ver todo en detalle, también vamos a hablar del bazooka fiscal que se ha activado en Europa, qué está pasando en Europa, por qué el euro se ha disparado, por qué el dólar está bajando a plomo y sobre todo vamos a ver muchos gráficos de esta corrección de los mercados para ver qué esperar y qué indicadores vigilar, cuándo podría ponerse peor o cuándo podríamos esperar algún tipo de rebote. Así que no olvides apoyar el vídeo si te gusta y vamos con ello. No olvidemos, desde principios de año los intereses a largo plazo a 10 años vienen cayendo. Desde el 4,8% aproximadamente hasta el 4,3% han caído y esto se debe que los datos han salido un poco más flojos. No olvidemos que el Banco Central no controla los tipos de interés a largo plazo. Y si bien Trump estuvo hace varios meses muy pesado diciéndole a Jerome Powell, recorta los tipos, la Fed tiene que recortar los tipos. Cuando Scott Bessent entró al gobierno le explicó a Donald Trump, oye Donald, los tipos de interés no los bajas así, tienes que conseguir que la curva ajuste, es decir, que los intereses de largo plazo bajen y cuando bajen la Fed podrá bajar los tipos de corto plazo. Y es lo que están buscando y por eso hemos visto los anuncios de la OPEC de mayor producción, hemos visto cómo baja el precio del petróleo, que era también uno de sus objetivos, todo ello está muy correlacionado a los intereses a 10 años y por supuesto también cómo se desaceleran ciertos datos. Combinado con un menor déficit, pues eso es menor oferta de deuda en tramos de largo plazo, por lo que la prima de plazo se reduce y los intereses pueden bajar. Todo ello está haciendo que Scott Bessent logre que el interés haya pasado del 4,8 al 4,3. ¿A qué coste? Al coste de que algunos datos económicos se han desacelerado. Vamos a verlos. Fijaros, el GDP Now, que proyecta el PIB del primer trimestre en Estados Unidos, es un pronóstico que va utilizando todos los datos económicos que salen para medir cómo está creciendo la economía en ese momento. Bien, pues como veis, venía creciendo la economía a un 3% real, por encima del 3% real, y de repente en las últimas semanas, ¡boom!, se ha caído el GDP Now. ¿Qué ha pasado para que se caiga hasta el menos 2,8%? Bueno, pues en cuanto lo vimos nos fijamos en las categorías que estaba poniendo el GDP Now y veíamos que la gran caída venía por exportaciones netas. Exportaciones netas es exportaciones menos importaciones. Recordar que las exportaciones suman en el PIB porque se producen en casa. Las importaciones restan porque se producen fuera. ¿Qué ha pasado en enero de 2025? Pues que Estados Unidos ha importado muchísimo. De primeras pensé que era debido a los aranceles. Es decir, las empresas ven que Donald Trump va a imponer aranceles, pues dicen, oye, pues importo todo lo que pueda de forma preventiva, lo acumulo en inventario y así me ahorro esos aranceles lo máximo posible. Ahora se ha descubierto este fin de semana que el GDP Now ha publicado
que esto se debe a las importaciones de oro. Se está repatriando muchísimo oro a Estados Unidos. Como sabéis, veíamos en un informe de mercado que algo estaba pasando con el oro y veíamos los inventarios del COMEX disparándose, al igual que la solicitud de entrega física. Es decir, la gente estaba comprando oro con entrega física y querían el oro en físico. Bien, pues estamos viendo que el oro ha sido lo que se ha importado drásticamente y de hecho el GDP Now ha hecho una actualización y ha dicho, si no incluimos las importaciones de oro, la economía está creciendo al 0,4. Obviamente no es el 3,5, casi 4% que veíamos a principio de año, se habría reducido hasta el 0,4% hasta aquí, pero tampoco es esta caída tan drástica que hemos visto que ha asustado mucho al mercado. Entonces, ¿susto de crecimiento? Sí, está aquí, los datos se están desacelerando. No olvidemos que la economía estadounidense viene creciendo al 5% en términos nominales y desacelerarla para una recesión todavía quedaría bastante. Veamos el empleo también, qué ha salido y qué dice. Bueno, pues un poco la misma medida, ¿no? No estamos viendo que el empleo se esté rompiendo, pero tampoco estamos viendo que esté tan fuerte. Es decir, estamos viendo una desaceleración en el empleo. Por ejemplo, se crean 151.000 nóminas en Estados Unidos, se esperaban 160. También la ADP ha sido mucho peor, las nóminas privadas de lo esperado han sido 70.000, pero no han sido negativas. Luego el crecimiento anual de los salarios en 4%, sí que es verdad que se esperaba un 4,1%, ha bajado un poco. Esto, por un lado, permite que no haya riesgos inflacionarios en cuanto a salarios, pero por otro, pues el crecimiento anual está estancado, ¿no? Y sobre todo porque las horas semanales han bajado. Entonces, si las horas semanales bajan y el crecimiento anual baja, pues es en términos reales menos salario para la gente, ¿no? Por otro lado, la participación laboral ha bajado un 0,2, de 62,6 a 62,4, así que menos participación laboral, y aún así, normalmente, cuando tienes menos participación laboral, eso te gustaría ver que la tasa de desempleo no se mueva. Bueno, pues la tasa de desempleo incluso ha subido un 0,1, así que normalmente si encima la tasa de participación baja y la tasa de desempleo sube, pues es un mayor incremento en la tasa de desempleo, por así decirlo, entre comillas, ¿no? La tasa de desempleo ha subido al 4,1, desde el 4%, tampoco ha sido una subida drástica, sigue en el 4,1 como vemos, está más o menos estable en esos niveles. Lo que sí que ha subido bastante es la tasa de desempleo U6, que básicamente mide más cosas. Por ejemplo, la diferencia de la U3 es que mide solo a los desempleados que buscan trabajo activamente, mientras que la U6 incluye también a los subempleados, que son personas que trabajan de forma parcial pero querían completa, porque no encuentran más horas. Entonces, como vemos, esta tasa de desempleo, que suele ser un poco adelantada, ha subido al 8%, así que consideraría seguir vigilando los datos de empleo para ver qué pasa, sobre todo en los próximos meses a medida que el gobierno sigue recortando, porque no olvidemos, el gobierno quiere recortar muchísimos puestos de trabajo. Por ahora el sector privado, lo bueno es que ha creado 140.000 nóminas en febrero y las nóminas del sector público se han reducido, que eran las que venían creciendo en los últimos meses. Y por otro lado el empleo en construcción, que ha salido bien, que como sabéis que para mí es un canario en la mina, bueno, se han creado 19.000 puestos de trabajo en construcción, obviamente no es para tirar cohetes, pero bueno, más o menos se mantiene estable más o menos. En cuanto hubiese una destrucción del empleo en construcción, para mí sería una señal de peligro y eso sí que sería para mí una señal de probabilidad alta de recesión, ¿no? Lo que ha asustado un poco no ha sido tanto el dato de empleo, porque el dato de empleo realmente ha mostrado cierta desaceleración, pero no ha sido terrible. Lo que sí que ha sido terrible ha sido una encuesta que se publicó antes, que es la encuesta Challenger. La encuesta Challenger mide los recortes de empleo que van a llevar a cabo y básicamente se ha disparado este mes. Fijaros el disparo de la encuesta Challenger, que en principio cuando se dispara tienden después a dispararse las peticiones iniciales de desempleo. Bueno, todavía las peticiones iniciales de desempleo están en niveles bajos, en 221.000, así que no se han disparado aún, eso por lo menos me reconforta, pero estaré muy pendiente de si las peticiones iniciales se empiezan a disparar. Ya sabéis que ese para mí es el indicador fundamental de que el empleo se está destruyendo. Si empezásemos a ver peticiones iniciales por encima de 240, 250, 260 de forma sostenida todas las semanas, durante al menos varias semanas, pues sería una señal preocupante, ¿no? ¿Cuál es el recorte sobre todo que indica la Challenger, la encuesta Challenger? Pues sobre todo recortes en gobierno, y es que claro, ya sabéis que con Dodge y todo este recorte del déficit, pues el gobierno está recortando muchos puestos de trabajo. La pregunta aquí es, ¿el sector privado, que por ahora está subiendo en la creación de empleo, va a ser capaz de absorber todos esos despidos del sector público? Pues esta es la pregunta que hay que hacerse y la pregunta que seguiremos vigilando. Por ahora empleo desacelerándose, pero no entrando en contracción. Bueno, vamos con el mercado y con distintos gráficos. Fijaros, os traigo dos ciclos de estacionalidad. El de Carson, este en azul, mide la estacionalidad media de los últimos 20 años y el de aquí a la derecha es un composite, es un ciclo hecho de composite igualando los pesos en el primer año presidencial más el ciclo presidencial completo más el ciclo decenal de 10 años. ¿De acuerdo? Así que tiene en cuenta todo esto, es un ciclo que elabora NDR
y del SP500 en ambos. Como vemos, el periodo de febrero a más o menos abril suele ser un periodo de debilidad. Y esto ocurre también en los últimos 20 años. Como vemos desde marzo, finales de febrero, hasta más o menos entrado, mediado de abril, suele ser un periodo que va lateral y que puede ser bastante volátil, ¿no? Así que veremos si entrado ya abril empieza el mercado a volver a reactivarse. Una cosa que me preocupa en el SP500 es que hayamos perdido esta caja de consolidación. Fijaros que sí es verdad que aquí fuimos a cerrar el gap y muy bien retesteamos y volvimos a recuperar, pero aquí hemos perdido este nivel. Y sí que es verdad que aquí intentamos aguantar bastante, pero finalmente se ha perdido, incluso tanteando perder esa media de 200 que el viernes se consiguió aguantar, porque el viernes teníamos un día muy feo y se giró por completo y consiguió cerrar en positivo. Lo que pasa que me gustaría entrar, si en el caso de que esta corrección no vaya a seguir o que vaya a terminar, me gustaría recuperar cuanto antes esta caja de consolidación, que es en la que venimos desde noviembre prácticamente. Si empezásemos a perder la media de 200 en el SP500, es decir, empezásemos a ver cierres, 2-3 cierres por debajo de la media de 200, sería una señal bastante preocupante. Fijaros que esta caída ha sido sobre todo una salida de activos de alta beta, alto riesgo. Aquí tenéis el ratio de empresas del SP500 con alta beta dividido por empresas del SP500 de baja volatilidad. Como vemos, ha habido una rotación completa de empresas de alta beta a empresas de baja volatilidad. Fijaros que por eso el ratio se ha girado completamente y ha sido una de las caídas del ratio más drásticas que veíamos en mucho tiempo. Ha sido un giro muy rápido. Fijaros que el ROI, la tasa de cambio, ha caído de forma muy drástica. En la tasa de cambio de los últimos 12 días ha cambiado de forma bastante drástica. Así que, bueno, pues ha sido una salida completa de riesgo. Claro, cuando hay una fuerte salida de riesgo, de activos de alta beta, de activos de alto riesgo, se van normalmente a activos de bajo riesgo. Por ejemplo, consumo defensivo. Por eso hemos visto que el sector consumo defensivo ha sido uno de los que más ha aguantado estos meses. De hecho, si miramos el ratio de consumo defensivo contra el SP500, lo utilizo como señal de peligro cuando este ratio se dispara, porque fijaros que cuando este ratio se dispara suele ser en momentos en los que el mercado, el SP500, tiende a tener caídas importantes. Por ahora el ratio de consumo contra el SP500 ha roto medias, pero lo importante es que no rompa esta tendencia bajista que venimos viendo desde el suelo de 2023, desde la zona de suelo de 2023. Entonces, si empezásemos a liberar esta zona, para mí sería un indicador todavía mayor de que el mercado está rotando todavía más a defensivo y se está quitando activos de más riesgo. Como punto positivo diré que los bonos de high yield, que son los bonos de alto riesgo, todavía no han perdido medias. Es decir, fijaros que la media de 21 se está aguantando, la media de 50 no se ha ni tocado y la media de 100 sigue bastante lejos. Entonces, para que realmente haya una salida de riesgo total, high yield tendría que bajar también. Y high yield debería perder medias. Por lo tanto, si se combinase un XLP que rompe este ratio contra el SP500 combinado con un high yield que perdiese medias, para mí sería una indicación todavía mayor de que la caída puede ser más pronunciada. Por ahora high yield está aguantando y por ahora espero y deseo que esta semana el sector consumo defensivo relaje un poco. Por otro lado, obviamente, lo que induce a que el high yield baje son los spreads de crédito, los diferenciales de crédito. Han subido, ¿vale? Sí que es verdad que llevan subiendo unas semanas. Todavía, obviamente, si lo miramos en perspectiva, la subida no ha sido tan drástica como hemos visto en otros momentos. ¿De acuerdo? Pero seguiremos vigilando este indicador, ya que si empezase a subir sería bastante preocupante. Luego también podríamos tener dentro de poco un rebote a lo mejor de sobreventa. Lo que pasa que luego habrá que ver si ese rebote de sobreventa es suficiente. Ya sabéis que las cosas no caen en línea recta. Cuando hay mucha sobreventa y mucha caída, pues normalmente tiende a venir con rebotes fuertes. ¿Por qué? Porque el entorno de volatilidad es alto. Por ejemplo, un VIX en 25 puntos significa que el SP500 se puede mover un 1,56 arriba o un 1,56 abajo. Lo que sí que dejo claro es que los activos más golpeados están siendo sobre todo los activos de alto riesgo, entre ellos las magníficas, que estaban muy extendidas, y por ello una de las razones de este año era buscar más bien un índice equiponderado. Por ejemplo, el SP500 equiponderado, equal weight, que le da el mismo peso a todas las empresas, está en el año un 1,13, entonces sigue positivo en el año. Luego también, por ejemplo, empresas de baja volatilidad, el Low Volatility Index del SP500 lleva un 6,55 en el año, o incluso empresas de dividendos, el SPYD, lleva un 3,67% en el año, el ETF. Así que como veis, no está siendo todo vendido, sino que más bien es una fuerte rotación de los activos que estaban más extendidos y de más riesgo y más tecnológicos, y sobre todo las magníficas, y por supuesto están haciendo ese efecto de arrastre. Por supuesto, obviamente, si la desaceleración siguiese en Estados Unidos,
y el mercado siguiese tomándoselo así, pues obviamente esta rotación va a seguir, porque aunque las magníficas hayan corregido un 30%, casi la mayoría, o un 20%, eso significa que va a haber rebotes dentro de poco de sobreventa, pero la tendencia podría continuar todavía un poco, porque no olvidemos que algunas venían muy caras y por ello el equiponderador era una forma de reducir ese riesgo, ¿no? Una de las sorpresas negativas que me estoy llevando este año es small caps. Yo esperaba que este año las small caps y mid caps lo hiciesen también un poquito mejor, porque los tipos de interés van a bajar, Trump soporta sobre todo, quiere ayudar a los negocios más pequeños, a las small caps, están menos impactadas por los aranceles, luego también son más domésticas, había mucho sector, por ejemplo el sector bancario regional, que Trump lo defiende mucho, la desregulación les podría beneficiar, pero estamos viendo que las small caps no están respondiendo bien. Este año han empezado muy feo y sí que es verdad que saco este gráfico de Jovaco Capital donde nos indica que está en el VWAP del mínimo de octubre de 2023, en esta línea naranja, que perderla a partir de aquí sería un nivel bastante preocupante. Es decir, si el IWM empieza a perder los 200 puntos, para mí sería una señal bastante preocupante en small caps. Otra cosa muy importante del vídeo de perspectivas 2025, que aprovecho para actualizar muchas cosas, fue el tema del dólar. Veíamos este gráfico que era el dólar en 2016 cuando Trump y 2017 cuando Trump llegó al poder, que el dólar venía muy fuerte y se giró por completo. Bueno, pues 2024 podía hacer lo mismo y girarse. Y ser el oro un complemento interesante de las carteras. Por ahora el oro lo está haciendo bien en el año 2025, no tengo nada que añadir a eso. Y el dólar se está girando. Se ha girado de forma muy brusca. Sobre todo, algo importante, el 14 de febrero vi que tras el dato fuerte de PPI y de CPI en Estados Unidos, que acordáis que el PPI, la inflación de enero, fue todavía un poco fuerte y demás, y además del anuncio de aranceles, el índice dólar no siguió subiendo. Y eso fue una señal clara de que estábamos ante un techo de corto plazo. Y fijaros que desde entonces viene desacelerando fuertemente y esta semana la caída ha sido brutal. Tanto es así que obviamente si el dólar sigue cayendo puede incentivar, sí que es verdad que incentiva la liquidez global y es bueno para la liquidez global, pero también puede incentivar salidas de flujos de Estados Unidos, porque si el inversor extranjero tiene mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en Estados Unidos y además se combina con un dólar más flojo, pues está perdiendo en la posición del dólar, por lo tanto podría reducir su exposición a Estados Unidos, ¿no? De hecho, por ello os traigo, antes de explicar por qué el dólar ha caído tanto, os traigo este gráfico que me parece brutal de All Charts. Básicamente muestra la relación que hay entre el índice dólar y el ETF BEU, que el ETF BEU es todo el mundo excluyendo Estados Unidos. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando el dólar baja, los flujos tienden a ir también a otros países, a otros mercados. Entonces, que el dólar baje puede ser incentivo a que el inversor busque también invertir en otros mercados y que por tanto mercados internacionales lo hagan bien también este año. Por eso este año a lo mejor haber diversificado un poquito más a nivel global puede ser una buena idea. Obviamente si Estados Unidos siguiese bajando, pues puedes ir aportando a Estados Unidos para el largo plazo a mejores precios mientras tanto. Y por ello estamos viendo que algunos mercados están haciendo nuevos máximos. Por ejemplo, fijaros en el EAFE, MSCI EAFE, que es países desarrollados excluyendo Estados Unidos, que está haciendo un nuevo máximo de 18 años, como indica también All Star Charts. Así que a vigilar este gráfico del EFA. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. ¿Por qué se ha dado este incremento del euro y esta bajada del dólar? Porque sobre todo lo que ha hecho bajar el dólar ha sido el euro. Porque el dólar index, como sabéis, es una cesta del dólar contra varias divisas. Bueno, pues una de las más que más pesa, el 40 y pico por ciento, lo tiene el euro. Y el euro se ha disparado contra el dólar. Fijaros, de hecho, el euro dólar está en color rojo y lo que vemos en color morado es el diferencial, es la resta entre el interés alemán a 10 años y el interés USA a 10 años. Entonces el diferencial entre los intereses a 10 años. ¿Qué ha pasado con el diferencial? Se ha disparado. ¿Por qué? Porque el interés alemán a 10 años ha subido y el interés USA hemos visto a 10 años que está bajando desde principios de año. Eso ha hecho que el diferencial se dispare y cuando el diferencial se dispara se reduce a favor del bono alemán, pues entonces el euro se ha revalorizado contra el dólar, como veis en línea roja. Pues es por el impulso fiscal que ha anunciado Europa y sobre todo Alemania. Como sabéis, la Unión Europea se tiene que poner las pilas en el gasto en defensa. Estados Unidos y Donald Trump le ha recalcado varias veces a los países europeos que tienen que cumplir con su gasto del PIB en defensa para la OTAN, que si no ellos se saldrán de la OTAN. Bien, pues Europa tiene que ponerse las pilas y por ello ha anunciado un plan
de mucho gasto en infraestructura y en defensa. Y entre ellos también está Alemania, que anunció una reestructuración de su deuda y, por supuesto, un plan de 500.000 millones de euros para inversión pública e infraestructuras y defensa. Básicamente se van a endeudar emitiendo más deuda pública, van a hacer ese shock fiscal. Básicamente ahí tenéis dividido dónde se va a destinar todo este gasto en infraestructura, este plan en infraestructura, que sobre todo va a ir para energía renovable, infraestructura digital, tema de defensa y seguridad un 11,7%, tema de expansión de trenes, etc. Como veis, de hecho, las empresas de defensa europeas lo vienen haciendo muy bien este último año, porque se estaban adelantando a este incremento de gasto en defensa por parte de los países europeos que iban a permitirles mayores contratos en defensa, mientras que las de defensa estadounidenses vienen bajando durante todo 2025. Alemania, que tiene una deuda sobre PIB de alrededor del 60%, todavía tiene margen con respecto a otros países para endeudarse. Lo que pasa que todo esto obviamente puede traer consecuencias. Puede traer consecuencias en las que pues, un shock fiscal tan grande pues, puede derivar en una inflación todavía mayor en Europa en el futuro. Aún así, el Banco Central Europeo ha seguido bajando los tipos de interés, ha bajado otros 25 puntos básicos, entonces está el Banco Central Europeo estimulando con una política monetaria estimulante y también la política fiscal estimulante. Por eso hemos visto lo que hemos visto en los mercados europeos. Por supuesto, todo esto puede tener derivadas en el futuro. Si este gasto fiscal produce un crecimiento en el PIB, genial, pero si este gasto fiscal acaba generando una inflación muy elevada, puede ser un plato a pagar en el futuro por parte de los contribuyentes. Así que el mercado ya va a volver a poner ciertas probabilidades de inflación en el largo plazo en Europa y por eso los rendimientos a largo plazo se han disparado, por el coste de la deuda, porque obviamente si vas a emitir tanta deuda y va a haber tanta oferta de endeudamiento y eso puede producir mayor inflación y mayor oferta en el mercado, pues te voy a demandar un mayor tipo de interés. Por supuesto, el Bund alemán, el bono alemán a 10 años, ha tenido en un solo día uno de los mayores movimientos diarios de la historia, subiendo 30 puntos básicos. Aquí tenéis el Bund alemán que ya está cercando, rozando el 3% y como veis, pues ese disparo ha hecho que los bonos a largo plazo en Europa caigan fuertemente. Por eso hemos estado viendo en el canal que cuidado con la renta fija de alta duración, que nos decían, no, si el Banco Central baja tipos de interés, la renta fija de alta duración va a dispararse. Mentira, porque el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés, de hecho los ha seguido bajando el otro día, hasta el 2,5 creo que ha sido esta semana, y los bonos de largo plazo en Europa están en mínimos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues porque hay otras derivadas en los intereses a largo plazo. Está la derivada ahora del gasto fiscal, está la derivada de la expectativa de inflación, de la expectativa de crecimiento, etc. Así que no todo es lo que hagan los bancos centrales. Tenedlo muy en cuenta y por eso el riesgo de duración siempre es muy importante. Que he visto que aquí se ha tratado como si nada, pero recordad que tenéis un curso en el canal sobre la renta fija y cómo es de importante el riesgo de duración. Así que muy atentos esta semana a Estados Unidos, veremos si por fin tenemos algún tipo de rebote de sobreventa, ya que ha sido muy drástica la caída, sobre todo en los activos de alta beta y sobre todo en los activos tecnológicos. Recordáis que en los índices tampoco los veo tan sobrevendidos todavía, los índices generales, sobre todo el SP500, el Dow Jones, donde veo mucha sobreventa es en Nasdaq y en algunos activos de alta beta, ahí a lo mejor podríamos tener rebotes de sobreventa, pero no olvidéis que un rebote de sobreventa no tiene por qué ser el fin de la corrección. Posiblemente veamos más debilidad hasta abril o incluso finales de marzo. A partir de ahí tendremos que vigilar los datos económicos. Si se siguen desacelerando, mis probabilidades de recesión empezarán a incrementar. Un abrazo, familia.